Ahí estamos con este análisis. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Una alegría, como siempre, recibirlos, porque acá hablamos todos los temas que nos tocan de cerca en cuanto a leyes y proyectos de ley. Y qué mejor que la vida en democracia, la vida como ciudadanos, en conocer esas leyes, en conocer la génesis de esas leyes, aquellas que necesitan y deben ser modificadas, y por supuesto las discusiones, los debates, los cambios de opiniones, que los hay, claro, de diputadas y diputadas de la Nación, en su palabra, aquí en su canal, porque acá la información parlamentaria es la justa, la necesaria y la profunda, que en ningún otro medio vas a poder encontrar, porque aquí, lógicamente, nos dedicamos de lleno a todo lo que tenga que ver con nuestra Cámara, la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo tengo a Marcos. ¿Qué dice, compañero? ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Karim? Perdón, ¿cómo va, Karim? ¿Cómo va? Bien, estamos todo ahí en orden. atados con alambre con la garganta. Ay, no, Sí. por favor. La primavera. Sí, sí que está lleno de alergenos por todos lados. Dice que la gente alérgica es gente muy sensible que se pelea hasta con lo bueno, porque no puede, no le interesa pelearse con otras cosas. La primavera me afecta por el lado de la voz, de la congestión nasal. Sucede. Pero es esta época nada más, ningún otro síntoma, para no alarmar a nadie. No, seguro que no. Sí, bueno, Marquitos. una semana donde hay muchas negociaciones entre los bloques, muchas conversaciones informales entre las secretarias parlamentarias. Hubo durante el fin de semana largo que pasó, así que se empieza a entrever la posibilidad en algún momento de que con temario acordado pueda avanzar en algún tipo de sesión. Todavía muy informal, eso es lo que está pasando en esta semana, sin actividad en comisiones y sin sesión, obviamente. Sí, que el extra se extraña, por supuesto, que ya lo sabíamos también en forma anticipada después de la sesión que no pudo ser la semana pasada. Mucho se ha hablado y se ha reclamado por parte de la oposición y por parte del oficialismo, por supuesto, que le reclama a la oposición no haber bajado a dar quórum, pero en una circunstancia que se la veía venir, porque como dice la oposición y como dicen ellos, nuestros periodistas parlamentarios, los conocedores, se llama sesión cuando se sabe que va a haber un quórum. Y si no, el gesto habla por sí solo. Se tiene en cuenta que eso va a suceder, por lo tanto, ahí va el mensaje, en definitiva, de qué es lo que quiere ese bloque demostrar. Sea pedida la sesión en minoría, en definitiva, como ha habido de Juntos por el Cambio el año pasado, o una sesión especial como esta, que era libro cerrado. Libro cerrado, tema cerrado, que por eso se queja la oposición, porque no pudieron poner sus temas. Entre los que estaban, y ya que estamos podemos repasar un poquito de lo que quería la oposición, la ley de financiamiento educativo y ley Ovina, entre otros, ¿no? Exactamente, lo que reclamaba la oposición. De emergencia, perdón. La emergencia educativa es un proyecto de la diputada Brenda Austin, que no tiene dictamen de comisión y que tiene la complicación de que, de ser incluido en una sesión, tendría que tratarse sobre tablas, esto es, con la aprobación de las 2/3 partes de los presentes, sin dictamen de comisión. Debería ser mediante ese mecanismo, diferente a la ley Ovina, donde sí está esperando con dictamen de comisión ser tratado en el recinto y ya tiene el aval de la mayoría de los bloques. Ese es un reclamo más atendible de la oposición en términos de tratamiento de la velocidad y del funcionamiento del Congreso, que es probable que, si acuerdan un temario, esté presente ley Ovina y pueda estar en la próxima sesión. Exactamente, así las cosas. Estábamos mirando por dónde andan las noticias. Las noticias andan por todos lados, sobre todo lo que tenga que ver con nuestra economía, por los anuncios de gobierno, por el control de precios, por lo que dicen los distintos actores de la economía y por el debate porteño, que ayer estuvo en un canal colega, claro, y ahí estuvieron debatiendo y faltó Zamora, che, que yo pensé, pero bueno, se entiende sus reglas y... Es verdad, y fue una foto... Lamentable, porque la verdad que lo hubiéramos querido escuchar, pero estaba Miriam Bregman para que la izquierda estuviera bien presente y dicen que fue terminó siendo equilibrado ¿no? este cuarteto, porque estaba muy bien representado todo el arco ideológico, con un representante para cada espacio, y resultó esta foto resultó atractiva en la dinámica del debate, con enfrentamientos muy puntuales en los cara a cara, que televisivamente fueron interesantes y también políticamente dejaron títulos jugosos. Vidal, Santoro, Milei y Bregman, ¿no? Los candidatos, faltaba Zamora, pero bueno, por momentos se empastaba bastante la situación y el 14 de noviembre se verá. Pero estaban en campaña, claro, y hay muchos diputadas y diputados de la Nación que también, porque acompañan a sus propios candidatos. Pero
ya vamos a entrar en referencia a lo que es campaña, a lo que es política y a lo que a nosotros más nos importa, que son los proyectos de ley y de la manera en que se debaten. El presupuesto es el que sigue y estamos insistiendo con esto porque hay cambios de último momento, Sí. sobre todo teniendo en cuenta el dinero inmenso que se está volcando a ayuda social, que ahora está siendo considerado cuando antes no lo era, en medio de una ciudad absolutamente caótica por piqueteros, organizaciones sociales que están reclamando comida. Ni más ni menos, comida. Ujú, sí. Basta de polenta, basta de pasta. Bueno, situación compleja que tiene la ciudad, difícil, pero con una necesidad concreta de las organizaciones que se quejan que hace 70 días que el gobierno no les está mandando. Vamos a hablar todos estos temas con nuestros diputados, pero además tenemos cosas maravillosas que suceden en nuestra Cámara, en nuestro Congreso, y ahí está Sofía en Pasos Perdidos para contarnos un evento cultural muy, pero muy importante. Hola, Sofía, ¿cómo va? Hola Karin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, también para los compañeros allí en el piso, y estamos aquí trabajando en exteriores desde el Salón de los Pasos Perdidos dentro del Palacio Legislativo, porque en minutos nada más va a comenzar un acto muy emotivo en conmemoración a la obra y también a la trayectoria del doctor Gustavo Cuchi Leguizamón, un compositor muy influyente dentro de la provincia de Salta y también de toda nuestra música y cultura nacional, cultura argentina. Y para hablar sobre lo que va a suceder en minutos nada más, estamos con la propulsora de esta mención especial, con la diputada nacional Lía Verónica Caliba, del Frente de Todos por la provincia de Salta. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Ya está por comenzar el evento con amigos, familiares, también otros diputados y diputadas de su interbloque. ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento luego de 21 años de la muerte del Cuchi? Muchas gracias, buenas tardes. Y no, la importancia es enorme, por supuesto. Nosotros y nosotras buscamos poner en valor la obra efectivamente del doctor Gustavo Leguizamón, de nuestro querido Cuchi. Es uno de los compositores, como muy bien decías, más influyentes en la cultura popular, en el folclore, en el rock y en distintas disciplinas, ¿no? del quehacer cultural, no solo en la región NOA y en el país, sino que trascendió todas las fronteras, ¿no? En el mundo se interpretan las obras del Cuchi, un pianista, abogado, político, poeta, un artista realmente impresionante, enorme, y para mí es un honor y una obligación casi poner en valor su obra y traerla a este Congreso, traerla aquí a Pasos Perdidos, poderle brindar esta distinción, este homenaje a su familia, a sus hijos que esta tarde y nietos nos están acompañando, y a las amigas, amigos, artistas que vienen convocados por la enorme trascendencia y figura del Cuchi. Y ya que la presencialidad nos lo permite, bueno, es encontrarnos y compartir además la música del Cuchi, interpretada por Juan Falú, Liliana Herrero y el propio Luis Leguizamón, hijo del Cuchi. Bien, diputada, ¿y cuál es la importancia también de la presentación de su proyecto para reconocer todos los 29 de septiembre como el Día de las y los Compositores Nacionales en alusión al natalicio del Cuchi? Bueno, nosotras, diputadas y diputados del NOA, pero también de muchas otras provincias, entendemos que el reconocimiento se va a dar en esto, ¿no? En lograr instituir el Día del Natalicio del doctor Leguizamón como el Día Nacional de las y los compositores de Argentina, y que cada 29 de septiembre podamos conmemorarlo, homenajearlo, y las y los compositores puedan celebrar su día. Muchas gracias por su tiempo, diputada, y bueno, seguramente vamos a estar comentándoles en qué se va a desarrollar entonces esta mención especial, que como bien decía Verónica Caliba, va a contar con la presencia de familiares, amigos y también hijos que van a recibir una bandeja en distinción especial a los 21 años de la muerte ya de Cuchi Leguizamón, y se puede ver en vivo y en directo por las redes de la Dirección General de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en Facebook, en Twitter y en Instagram los encuentran como Cultura Diputados.
Genial, Sofía. Gracias por esto, por los datos, por esta música. Estaba chusmeando algunas de las características de Cuchi Leguizamón. Un personaje muy, muy atractivo para estudiarlo, su obra, todo aquel que lo conoció. Esas personas que te cambian en el momento que lo conoces, ¿sí? Y deja su música, la cantidad de zambas, por Dios. Cuchi le puso su madre, porque Cuchi quiere decir chancho en quechua. Cuando lo vio flaco en sus primeros meses de vida, ella quería comprar unos cerdos para engordarlos y hacerlo lo suyo en la granja y dice, no, al final no, están demasiado flacos como mi Cuchi. Ahí fue la primera vez que aparece ese sobrenombre. Una música universal, amante de Bach, amante de Mahler, de Stravinsky, de Duke Ellington, y se nota, claro, en sus composiciones, ¿no? 800 obras, decía Sofía. Y Spinetta, yo no sabía, Spinetta lo llamaba maestro. Es la música del norte, se lo digo a una cordobesa. ¿Cómo le va, Laura Serra? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo andás, Karin? ¿Todo bien? Tranquilo? Sí, todo bien. Más o menos, bien. la ciudad complicada, lógicamente, por todo el movimiento recién lo decía acá, con Marcos, los reclamos, se ponen el clima, lógicamente, de reclamo y de pedidos a un gobierno que está escuchando las urnas que no le fueron favorables en su momento, con tanto dinero a disposición frente a organizaciones, pero en este caso las sociales están reclamando cosas que, bueno, evidentemente no les está llegando como comida, es lo que escuchaba hoy. Un poco de coyuntura, ¿cómo vienen estos días más allá de eso, a lo político? Creo que lo más importante es lo que está haciendo Sofía Raimundes, porque es la única actividad que hay. La actividad cultural en la Cámara de Diputados está en los temas legislativos. Sí. Está totalmente paralizada, ¿no? No hay reuniones de comisión prácticamente y no hay sesiones. Hay algún atisbo de negociación entre los secretarios parlamentarios que iba a continuar en el día de hoy. Todavía no hay novedades sobre la posibilidad de que haya una sesión el martes que viene. Así que la verdad... Vos me preguntabas hace un tiempo si yo creía que iba a haber sesión antes de las elecciones. Sí, vos me dijiste no. Yo te dije que no. Cuando me pone esa cara de... señora yo la verdad conocedora. que está muy difícil, digamos, por una serie de razones, entre ellas justamente la campaña electoral y bueno, los conflictos que hay entre el oficialismo y la oposición, que bueno, no se ponen de acuerdo sobre qué tema sesionar. Así las cosas. Mientras tanto, se sigue estudiando la cuestión presupuesto, cada provincia, cada diputado en relación, y lo mencionamos también hace un momentito, los nuevos números que se le agregan al presupuesto por enorme cantidad de dinero que se está volcando a la ayuda social. Bueno, algunos cambios. Y mientras tanto, un proyecto de ley que se supone, se cree, se quiere, se desea que vayan cabeza de la lista de temas que tiene que tratar antes de fin de año. En parte lo que mencionabas recién, estos proyectos que surgen después de lo que fue las elecciones y lo que se ha interpretado en el oficialismo, que es que la economía dio una señal de que no alcanza y de que hay muchos sectores que, pasada la pandemia, necesitan una recuperación y un empujón para que les llegue la recuperación y la reactivación económica que el gobierno señala con números que está sucediendo. Bueno, hay un proyecto que ha presentado el presidente de la Cámara de Diputados, que se llama Puente al Empleo, y que es uno de los reclamos que está presente incluso en la discusión entre los distintos partidos políticos, y estuvo también incluso el Papa Francisco hoy habló en el coloquio de ideas y habló del tema de los subsidios. Habló dijo que hay que también, eliminar el tema subsidios, que ha sido una aparición muy importante, muy sorpresiva la del Papa Francisco en el coloquio de ideas, el coloquio de empresarios. Así que, si les parece, vamos compartiendo un poco de qué trata este proyecto Puente al Empleo que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como diputado, que es del Frente de Todos. Primero, el primer punto que se destaca del proyecto es que las empresas que contraten nuevos trabajadores van a tener beneficios como reducción de cargas sociales por 2 años. En algún momento habíamos hecho unas placas de los proyectos que había destinados al tema de empleo, del primer empleo, y casi todos apuntaban a 1 año de perdón fiscal de las cargas sociales. En este caso se contempla 2 años, 24 meses de beneficios fiscales para el que tomen trabajadores que salgan de este plan de Puente al Empleo. Segundo punto, busca consolidar y dar sostenibilidad a esta tendencia positiva en la generación de empleo y así dar previsibilidad a los y las trabajadores y a los distintos
sectores de la economía. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? El proyecto tiene como objetivo principal transformar de manera gradual y con un criterio federal a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal y de calidad. Es decir, que aquel que tiene un plan social Sí. no pierda ese beneficio al conseguir un empleo formal. Siguiente aspecto para Sí. destacar Sí. de este proyecto. Es un programa histórico que va a transformar la vida de casi 1 millón de argentinos y argentinas. Según apunta los cálculos del oficialismo, casi 1 millón de personas podrían estar ingresando a un empleo formal a partir de la inserción de este plan Puente al Empleo, que permita que a su vez los planes sociales no se pierdan al pasar al trabajo formal. Perfecto. Siguiente punto. Trabajadores y trabajadoras podrán mantener su plan o prestación como complemento al salario durante 12 meses. Ahí está el puente. Por 12 Los- meses, ahí está. Pueden no perder los planes en y- caso de ser contratados. Exactamente. A su vez, los empleadores tienen el beneficio por 24 meses. Claro. Por el doble. Las cargas sociales se contemplan 24 meses. Sí. Siguiente punto. Los y las beneficiarias deberán capacitarse y completar cursos de formación en oficios, lo que les permita tener las herramientas y los conocimientos necesarios para salir adelante. Había un proyecto del diputado Carlos Selva del Frente Renovador que tenía este ítem. Yo también lo había señalado en algún informe que hicimos, no recuerdo si con vos, Cani, o con Meli, pero contemplaba esta idea de que salgan desde la capacitación al empleo formal aquellos que tienen planes sociales. Sí. Este pasaje que incluya también la capacitación. Esa capacitación la da el Ministerio de Desarrollo. Se Sí. va a encargar el Ministerio de Desarrollo. Sí, exactamente. Últimos ítems que vamos señalando es que desarrolla el proyecto: alivio económico para las pymes, capacitación para empleados y empleadas, puente del plan social al plan de empleo. Esto podría ser El espíritu. el del resumen proyecto. de Tal lo que cual. es el objetivo del proyecto. Y por último, permitirá, esto también es importante señalar, permitirá a cada trabajador y trabajadora acceder a una obra social y tener, obviamente, cobertura de ART, algo que no está incluido en la cobertura de un plan social. Tener una obra social y tienen que tener salud a través del sistema público de hospitales. ¿A quién, Gustavo? Perdón, no escuché. Ahí está, muy bien. Bueno, es que no escuchaba bien. Quería preguntarte algo más sobre el asunto, pero ahora vamos a escuchar a Heller, hablando del tema que ayer nos ha visitado, largo y tendido, ha respondido a muchas preguntas y dijo esto sobre este proyecto. Ninguna es tarea sencilla, sobre todo porque, aunque parezca reincidente y repetitivo, nada se puede analizar sin tomar los puntos de referencia de dónde se viene y qué es lo que se está tratando de corregir y resolver. Yo, al revés de ustedes, hoy estoy lleno de buenas noticias y estoy bastante contento, porque, por ejemplo, en la reunión del G20, hubo un explícito respaldo al planteo argentino de la eliminación de los sobrecargos, de la sobretasa por la deuda. Esto es una noticia de gran importancia porque es una de las cuestiones que Argentina viene planteando para poder resolver una de las herencias más pesadas que el gobierno de Alberto Fernández recibió, que es el brutal endeudamiento al que se llevó a la Argentina. Una parte ya se resolvió con la negociación con los acreedores privados, la otra parte es esta que aún se está negociando con el fondo y todavía incluso falta con el Club de París. Cuando uno mira que si la Argentina no hubiera encarado esta negociación, hubiera tenido que pagar el año que viene unos 30.000 millones de dólares, 19.000 y pico al Fondo Monetario y algo más de 10.000 a los bonistas privados, no puede entender con qué criterio y cómo se manejó todo ese proceso de endeudamiento. Bien, ahí estaba el diputado Heller considerando este proyecto. Decíamos que esto es un proyecto más que nada concretamente para pymes, ¿no? Sí. Para que aquellos trabajadores que estén cobrando sus planes sociales puedan recobrar la dignidad del trabajo. Muchos planes sociales
bueno, hacen contraprestación, Sí. sobre todo lo que tiene que ver con los municipales, tengo entendido, Sí. pero otros no. Y la cultura de trabajo no le da otra cosa que no sea el trabajo. Por lo tanto, es interesante el punto. Pueden participar trabajadores de cooperativas también, ¿no? Municipales. Exacto. ¿Están incluidos todos aquellos que cobran planes en este aspecto? Sí, porque hay muchísimos, ¿no? Claro. Distintos planes, Son de no hay uno muchos solo. Además de la asignación universal por hijo, hay muchísimos planes de trabajar y distintas áreas de gobierno a nivel provincial, municipal y nacional que otorgan distintos beneficios. Tanto, Sí, hoy por hoy el más importante es el potenciar trabajo. El potenciar. Sí, el potenciar trabajo es la partida más importante que hoy tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Tiene una asignación aproximadamente 170.000 millones de pesos, que va a trepar el año próximo a 243.000 millones de pesos, es decir, casi un 43% más, con lo cual acá hay que ver un poco cómo finalmente se engarza este proyecto de ley, si finalmente se aprueba, con esta partida tan voluminosa dentro del presupuesto, ¿no? Sí. Estamos hablando de 243.000 millones de pesos, es un montón de dinero, muchísimo dinero, que bueno, justamente la apuesta es tratar de ir reduciendo ese gasto, porque ¿por qué se instrumenta este proyecto? Obviamente para dar empleo genuino. Por supuesto, esa es la finalidad superior. Ahora, tenemos un problema de exceso de gasto, Sí. ¿no? Y justamente el potenciar trabajo con la tarjeta alimentar son dos de las partidas dentro del Ministerio de Desarrollo Social más sustanciosas, más voluminosas. Entonces, si de alguna manera se le va dando trabajo a la gente que hoy está cobrando un plan, ergo va bajando la partida que está destinada para la asistencia alimentaria y la asistencia de trabajo. Ese es un poco el segundo planteo, que no se dice tanto, pero indudablemente va enfocado para ese lado, lo cual es correcto, porque como dijo el Papa Francisco hoy a la mañana, no se puede vivir del subsidio, No. digamos, los subsidios no pueden ser permanentes, tienen que ser una situación contingente, una situación temporaria, y bueno, esto sería, la propuesta del oficialismo es justamente tender un puente hacia eso. La cuestión es cuándo se va a aprobar este proyecto de ley, de qué manera se va a terminar aprobando y qué va a pasar con estas partidas que son muy importantes dentro del presupuesto, porque bueno, lo estamos viendo en las calles, ¿no? Un montón de gente hoy digamos, cortando las avenidas, taponando todos los accesos Sí, a 7 la accesos ciudad. claves al mismo tiempo, en una misma jornada. Es muy Claro. Planificado para que sea un día Lo que pasa complicado. es que acá hay que decir, digamos, acá el Poder Ejecutivo lo que ha hecho a lo largo del ejercicio es ir aumentando. Si lo que más aumentó durante este Es la ejercicio ayuda social. es la ayuda social. Pero no está llegando a las organizaciones. Yo escuchaba claramente que le falta alimentos. Están con el tema organizaciones afines al gobierno y organizaciones que no. Y ahí aparece la grieta en todos lados, por todas partes. Bueno, es que acá hay que distinguir están dos cosas. parando. Acá hay que distinguir dos cosas. Por un lado, ¿quién maneja el potenciar trabajo? No manejaba Arroyo. No. No, perdón. El ministro Arroyo era el ex ministro, hoy ya no ocupa más esa No, cartera, por pero el que está a cargo de esa partida es el movimiento Evita. Correcto, exactamente. Emilio Porque es Pérsico. dinero que se le entrega directamente a la organización. Exactamente, es entonces ahí Pérsico, tenemos una que división. lo tildan de funcionarios, ya no representantes de las organizaciones. Bueno, pero a lo que voy es que tanto Menéndez como Pérsico son los que están comandando esta partida, que es una de las más importantes del presupuesto, Claro. hay que decirlo. En la tarjeta alimentar es otra partida que la maneja la Cámpora. Entonces, ahí es donde están la cuestión política, donde talla la cuestión política, Correcto. porque lo que se está movilizando hoy alrededor de la ciudad de Buenos Aires son los movimientos sociales que no son afines al oficialismo. Exactamente. Es decir, que no están manejando esta caja puntualmente. Correcto. Entonces, obviamente se van a quejar de que nunca les va a alcanzar la plata. Entonces, hay un poco... digamos, ¿cuál es el, digamos, dónde empieza el problema? El problema es que no hay fondos. Vemos que sí hay fondos. La verdad es que fondos hay. Sí. Porque el Poder Ejecutivo ha ido actualizando la partida conforme relativamente a la inflación, pero más o menos una de las partidas más favorecidas. Entonces, ¿por qué se protesta?
digamos, evidentemente la inflación carcome absolutamente todo lo que el Poder Ejecutivo, el Tesoro, va actualizando las partidas destinadas a la asistencia social y por una cuestión política, porque hay que decirlo también, vemos un montón de organizaciones que hoy están taponando la ciudad. Así que bueno, esto es un poco el contexto, también digamos, es cierto que económico la ayuda y político. social nunca termina a ser algo igual a un salario, a un trabajo. No, de Entonces, ninguna manera. la protesta, por más que se Hubo actualice... un aumento hace poco de este mes del 16%. Por más que se actualice, pero no, va a estar siempre la protesta estamos por porque... debajo. Bueno, pero un Con poco un sueldo volviendo mínimo que al proyecto está que vos subiendo 30.000. presentabas, Marcos, ¿este proyecto es suficiente si se aprobase? Digamos, no vamos a tener nuevamente hoy a los movimientos no afines al gobierno taponando la Siempre ciudad, van a- aunque se crease empleo genuino. ¿Qué está pasando Pedían en el el fondo? IFE, el IFE 4, que no, al final nunca se dio, porque se está reemplazando justamente con este tipo de acciones, ¿no? En definitiva. Bueno, veremos qué va a suceder, porque no sé si un parate así, estas características en la ciudad, así como está, en la situación de preelección general, tampoco es muy agradable, y entender que le está pasando mal una gran parte de la población a la que no le está llegando, efectivamente no le está llegando todo esto, o le llega no del todo, no se comprende, pero como decía Laura, son organizaciones que justamente no son afines al gobierno, están reclamando, o escuchaba, comida directamente, les está mandando muchos hidratos, polenta y fideos, estaban pidiendo otro tipo de cuestión que hace 2 meses que no le está llegando, antes de las PASO, dicen ellos. Siempre es una parte, ¿no?, del asunto. Señores, vamos a escuchar. Sí, perdón. no. La segunda parte de Heller, cerraste el que tema. hablaba justamente de presupuesto y de números. A ver qué decía. Voy a actuar cuando me den las directivas correspondientes para avanzar en el tema. Yo no diseño la política de reuniones. Ustedes saben que hay dificultades. Ustedes han visto que no se ha podido obtener quórum por la negativa de una buena parte de la oposición a contribuir a la formación del quórum. Ustedes saben que se está negociando para ver si la semana que viene se puede o no hacer una sesión para tratar temas que están en la agenda, que tienen despacho de comisión, que muchos de ellos han sido aprobados por amplísimas mayorías en los debates en las comisiones. Entonces, cuando las autoridades de la Cámara entiendan que es el momento, el tratamiento del presupuesto comenzará con la venida del ministro a presentar los lineamientos generales como es de uso y costumbre. Y entonces esa no es una decisión que está en capacidad del presidente de la Comisión de Presupuestos. Pero ustedes dentro del bloque hablaron sobre una tentativa, un cronograma de cómo sería el debate, si antes de las elecciones podría haber reuniones informativas o no solamente desde que parta de una logística, ¿no?, de la Cámara. No, pero ¿sabe qué sucede? No estamos hablando de un debate menor o nada es menor cuando se habla de leyes, pero todos tenemos conciencia de que hay leyes de distinto grado de impacto, trascendencia, y la ley de presupuesto es una ley fundamental. Y discutirla tan pocos días antes de las elecciones generales, evidentemente no es una cuestión que esté cerrando por ahora. No sé, yo tengo esperanza. ¿Quién te dice? No abrigues tengo demasiadas esperanzas, Karin. Laura, te no pasa seas tan optimista. el trapo de la realidad peor que las organizaciones sociales que te lo muestran claramente. Se había especulado con que iban a... Por eso nuestra compañera Melissa le preguntaba, ¿no?, esta cuestión de cuándo va a empezar, aunque más no sean las reuniones informativas. Ni siquiera debatamos. Que vengan los funcionarios de Economía. Ni siquiera vino Guzmán, el ministro de Economía, a presentar formalmente el presupuesto. Que igual es normal que pase eso, que entre primero en papel y después más tarde venga el ministro. Lo hizo el año pasado. No es lo habitual. Habitualmente el 15 se hace toda una ceremonia formal de presentación del presupuesto con el ministro, que hace un breve discurso
discurso, lo presenta y se va. Es una formalidad, pero bueno, la Cámara siempre ha mantenido de alguna manera ese ritual. Ahora, ¿por qué no viene el ministro? ¿Y por qué no arranca la discusión del presupuesto? El ministro está en Estados Unidos haciendo otras cosas más importantes. Yo creo que sí, es más importante como tratar de arreglar la deuda con el fondo, pero también lo cierto es que hay muchos cuestionamientos internos al ministro y al presupuesto 2022. Propios y ajenos. Propios y ajenos. Propios y ajenos, entonces, y lo más importante de todo, la cuestión es cuál va a ser el resultado electoral. Digamos, el resultado electoral va a definir el tenor del debate del presupuesto 2022. No nos vamos a quedar sin presupuesto, seguramente se va a aprobar un presupuesto, pero no sabemos qué presupuesto se va a aprobar. Bien, en momento de entrevistas con nuestros diputados y diputadas de la Nación, presentamos Provincia. Hola, Alcira Figueroa, qué gusto saludarte. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes también a toda la teleaudiencia. Hoy Salta copó el Congreso, Alcira. No solamente porque está en pantalla, por supuesto, sino porque está el homenaje del Cuchi acá enfrente. Y ahí lo está transmitiendo todos los medios. Y por supuesto nosotros tenemos el móvil. Y te quiero preguntar, está ahí la diputada Caliba al frente de todo este homenaje. ¿Qué significa para vos, para la provincia y para el país, un autor como Cuchi Leguizamón? Bueno, el Cuchi Leguizamón es un cantautor reconocido, es alguien que ha marcado un antes y después dentro del folclore de nuestra provincia, ¿no? Con una enorme sensibilidad, con también una sensibilidad para captar las costumbres, las vivencias, la cosmovisión que tenemos la gente del norte, y él lo supo plasmar, ¿no?, en la poesía, en la música, y la verdad que es un reconocimiento realmente importante que nos llena de orgullo, que el Cuchi Leguizamón seguramente debe estar toda la familia también ahí, porque sus hijos también son músicos, han heredado hasta la voz, digamos, de nuestro querido Cuchi, y yo creo que va a ser un gran evento y un necesario reconocimiento, ¿no?, para él, para Salta, que es cuna de tantos artistas, ¿no?, como en el norte de nuestro país, así como Jujuy también, y bueno, Corrientes, todo el NOA, el NEA tiene artistas muy destacados, es casi como es parte del ser norteño, ¿no? Antes de hablar, cantan. Saber ejecutar algún instrumento, el saber cantar, el saber cantar unas coplas, unas bagualas, o bien ejecutar algún instrumento. Así que ya lo llevamos en la sangre y está muy bueno que Verónica haya podido instalar este día de homenaje, y felicitaciones para ella, su equipo y todas las compañeras diputadas y compañeros que van a estar acompañándola en este día tan importante para los salteños. Qué bueno, qué bueno. Me alegro que así lo pienses, Alcira. La idea es proponer, el fin es instituir cada 29 de septiembre, día del cumpleaños del autor, cada año como el Día Nacional de los y las Compositores. Así que esperemos que lo puedan hacer, este proyecto, que lo puedan llevar a cabo, y lo importante es que se le dé el lugar apropiado de reconocimiento institucional aquí en el Congreso. ¿Alguna samba preferida antes de pasar a otro tema? Bueno, simplemente comentarles que quizás ustedes estuvieron pasando alguna noticia en toda esta semana y la semana anterior. Estuvieron en el Congreso, y también es que con bastante actividades por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿no? Están las comunidades y los pueblos originarios con un reclamo realmente importante, que es la prórroga de la Ley 26.160. Proyecto que fuera presentado hace unos meses por mi equipo y yo, retomando justamente la demanda y el reclamo de nuestros pueblos originarios, no solamente de Salta, sino de toda la región y también del sur, porque en noviembre se cumpliría la prórroga para el relevamiento territorial de las comunidades indígenas. Y es preocupante, si no llegáramos a aprobar hasta esa fecha, se caería ese
esa tarea, esa política pública de relevamiento muy importante que la realiza el INAI, y que yo creo que hay toda la predisposición para poder aprobar esa ley, que también en el Senado fue presentada por la senadora Nora Jiménez, también del Frente de Todos, y sé que se está tratando también en el Senado, ya tuvo la aprobación de la comisión, así que yo creo que muy pronto vamos a estar debatiendo también en la Cámara de Diputados esa ley, ese proyecto, y creo que tiene todas las buenas perspectivas para ser aprobada. Y en eso estamos ahora trabajando, por lo menos mi equipo y yo esta semana. Mañana vamos a hacer una actividad con algunas comunidades en Zoom también, ¿no? Vamos a hacer esa actividad para debatir la prórroga de la ley. Nosotros vamos a comentarle cuál es el estado de parlamentario, y vamos a recoger también las iniciativas, las demandas, las opiniones de distintos pueblos originarios que van a participar en el Zoom para mañana viernes. Bien, bien. Alcira, ¿qué tal? Laura Serra la saluda. Quería preguntarle a propósito de este relevamiento, ¿cuándo empezó el relevamiento y cuándo estima que se puede terminar para que justamente esta prórroga pueda producirse, o para fundamentar esta prórroga? No sé hace cuánto que está vigente esta ley y hace cuánto que se viene haciendo este relevamiento. Bueno, desde el año 2006. Lo que pasa que tenía un problema ese relevamiento, que no tenía un presupuesto propio asignado. Entonces se fue manejando muy a voluntad de los equipos del INAI y también de los acuerdos provinciales, porque la contraparte de las provincias también debían poner un recurso que a veces no estaba disponible, razón por la cual se dilató muchísimo el relevamiento. Pero también hay otra realidad, y es la que estamos planteando en el nuevo proyecto de ley, que el relevamiento no sea un proyecto con una duración de 2 o 3 años, que debe renovarse automáticamente o ser un proyecto permanente, o como una política pública permanente, el relevamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre de que en un determinado territorio las comunidades en unos años se van fragmentando y van haciendo ocupación de otros territorios y también con derecho, por supuesto, a su hábitat, ¿no? Al agua, al territorio, a los recursos naturales que se encuentran en ese lugar, y también con derecho a desarrollar escuelas, centros tecnológicos, fuentes de trabajo diversas, desde la autoproducción de alimentos hasta todo lo que tenga que ver con la industrialización. O sea que nosotros lo que queremos es que no caiga esta ley cada 4 años y nuevamente el esfuerzo enorme que hacen los pueblos originarios para movilizar, motorizar una nueva ley, sino que sea una política del Estado Nacional que pueda realizarla, ya sea el INAI o dentro del área de los derechos humanos, pero que pueda estar permanentemente relevándose y otra cosa que hemos agregado al proyecto de ley es que los relevamientos sean tenidos en cuenta o informados en la dirección de catastro de cada provincia, de tal manera que esos territorios ocupados, esos territorios, digamos, habitados por los pueblos originarios, sean respetados y no sean rematados, transferidos, vendidos, o que existan boletos de compraventa de supuestos dueños catastrales que nunca aparecieron, pero en el momento, por supuesto, cuando hay alguna mejora, como un asfalto, una electrificación o una provisión de agua o algún servicio, aparecen los dueños con su supuesto título de propiedad o boleto de compraventa. Entonces nosotros queremos evitar esa apropiación ilegal que hacen algunos a grandes productores. Bueno, no solo productores, ¿no? También se trata de algunos gobernantes, como el caso de la familia Macri, que se apropió hace unos años acá de un territorio en el Chaco salteño y que están hoy en conflicto con los habitantes ancestrales de esa zona, ¿no? Estoy hablando de la zona de Dragones, del departamento de San Martín. Así que nosotros queremos evitar esas situaciones de conflicto, así que estamos pidiendo también que la ley contemple un reconocimiento
del hábitat, pero en la dirección de inmueble, en catastro, para que se pueda inhibir ese territorio que está habitado por las comunidades indígenas. Claro. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le consulto por lo siguiente. Usted termina el mandato en diciembre, ¿verdad? Le quedan un poco más de un mes como diputada y ya en este periodo que le ha tocado completar al diputado que había renunciado por la provincia de Salta, se le ha anotado con mucho trabajo. ¿Qué le parece que le falta en este poco tiempo que queda de año parlamentario? ¿Con qué seguridad usted, con qué concluiría usted el mandato contenta? ¿Qué cree que le va a quedar en este tramo final del año? Bueno, por un lado tenemos varios proyectos de ley que estamos en revisión, estamos conversando con el bloque, con el resto de las colegas y colegas y los colegas para ver de qué manera se pueda tener un consenso para poder presentarlo. Bueno, tenemos el proyecto de propiedad comunitaria indígena, el proyecto de la Universidad del Trópico, que estamos armando el borrador también, y después tenemos un proyecto de capacitación y de reconocimiento para los vacunadores, entre comillas. En nuestra zona son los agentes sanitarios los que más realizan esa tarea, pero vemos así como tenemos un proyecto para categorizar la profesión de la enfermería, también queremos hacerlo algo similar con los agentes sanitarios, que nos parece, por lo menos en las provincias donde existen los agentes sanitarios, es muy importante la capacitación permanente, el reconocimiento. ¿Qué es un agente sanitario, Alcira, para definirlo? ¿Qué función, qué tareas cumple? Principalmente la vacuna y la implementación en cada territorio sobre los planes y programas de salud, del área de salud. Principalmente, bueno, ellos llevan cerca de 12 programas, hacen como la puesta en marcha en territorio de los programas de nación. El seguimiento de control de talla y peso de los niños, la vacunación en adultos, el seguimiento de las enfermedades, especialmente de los niños, las embarazadas y la tercera edad. Esa es la población que ellos atienden. Y, por ejemplo, en Salta es un plan que ha ideado Ramón Carrillo, cuando fue ministro de Salud, y que ha permanecido en muchas provincias. Son el brazo derecho, digamos, del área de salud en el territorio, en los barrios, y son todos profesionales de la salud, claro, son médicos, pero también hay otras disciplinas, ¿no? Para llevar a cabo estos programas que mencionás, los agentes de salud. Ellos lo único que tienen la exigencia de ser estudiantes secundarios. Para ingresar a agente sanitario hacen un curso de capacitación de un año más o menos. Es algo similar a la de enfermería en la Cruz Roja, pero ellos lo hacen a través de organizaciones, entidades privadas o bien públicas. Se capacitan como agentes sanitarios. Tienen que saber primeros auxilios, el plan de vacunación, o sea, hacen todo tipo de capacitación para atención primaria de la salud. Claro, Una vez que ellos se capacitan, en muchos casos algunos acceden a los cargos públicos dentro de los hospitales. Y son un área que especialmente cuando están dentro de los hospitales se dedican a la atención de niños embarazadas y de la tercera edad. Y hacen un control familiar, un seguimiento domiciliario del estado de salud familia por familia. Está muy bien. O sea que es una tarea y sobre ellos recayó el tema de la detección en el caso de ahora de la pandemia, detección del COVID, vacunación después cuando ya estuvo la vacuna, pero toda la contención familiar la hicieron ellos, aún arriesgando su propia salud casa por casa, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros están en la primera línea, son la gente que después se ayuda a derivar o a hacerle recordar a las familias que tienen que ir a tal o cual control. Es quienes están ahí en la primera línea al lado de la gente en un enlace sería entre la población y la medicina pública. Exactamente, son el nexo.
son el nexo de la implementación de las políticas en salud. Y el proyecto Alcira que estás presentando tiene que ver con mayor capacitación. O sea, estaría completando lo que ellos hoy por hoy reciben, que cuanto más mejor, ¿no? Saber en el área. ¿En qué sentido la capacitación? Y bueno, en todo lo que tenga que ser la profundización de todos los programas de salud, de prevención más que todo. Y luego nosotros lo que queremos también es que tengan un reconocimiento. Esto es lo que nos está costando un poco porque tiene que ver con el presupuesto, ¿no es cierto? Sí, claro. De que se pueda haber un escalonamiento y un reconocimiento también económico, porque ellos tienen, bueno, un honorario muy bajo, y también la posibilidad de ellos formarse ya sea en diplomaturas, claro, en posgrados, en especialización, o el acceso a una carrera terciaria que tenga que ver con la salud. Es decir, que ellos puedan acceder también y puedan tener en forma gratuita, porque muchas veces las capacitaciones a las que ellos pueden acceder son rentadas, y ellos no tienen el dinero para capacitarse suficiente, digamos, para acceder a una capacitación privada. Perfecto, diputada. Bueno, ojalá en poquitas semanas que quedan para terminar, que este proyecto pueda entrar, y si no, que tenga buenos votos para que tal vez el día de mañana no estés aquí en la Cámara, pero el proyecto siga bien vivo. Así que te deseamos suerte con eso y con tantas otras cuestiones que te ocupas, Alcira. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ustedes por el momento y bueno, que tengan una linda tarde también. Espérate, yo te había preguntado anteriormente, me malinterpretaste la pregunta y estuvo perfecto porque tú fuiste a una información concreta con los pueblos originarios. Yo te preguntaba qué samba era la que vos preferías del cuchi. No escuchaste eso, no importa, pero si tenés ahora el momento para decirnos, yo encantada, como salteña, claro, lógicamente. ¿No escuchó? No. Bueno, no estaríamos escuchando, se cortó. ¿Viste? Cuando hay días que no te enganchás, bueno, es así. Señores, vamos a hablar de un evento que pasó ayer el presidente de la Cámara, que sucedió con jóvenes, ni más ni menos. Hay una fundación que se llama Río de la Plata, universitaria del Río de la Plata, que se encarga de los años 70 que está, ni más ni menos que de preparar líderes. En todo sentido en la sociedad. Estos líderes que, y ahí vemos el encuentro que estuvieron de la FURP con el presidente de la Cámara, están justamente entrevistándose y teniendo contacto con los líderes actuales del país, en este caso con el presidente de la Cámara. Ahí está, en Pasos Perdidos fue este encuentro, fueron 90 jóvenes estudiantes y profesionales de todo el país, ahí los vemos destacados, lógicamente, que tuvieron la posibilidad de charlar con Sergio Massa con respecto a distintos temas que tienen que ver con la política nacional y la economía y demás, ¿no? Así que, ¿qué dijo Sergio Massa? Los alentó a aprovechar la oportunidad de sentirse parte de un ámbito que les permite construir vínculos y pensar para adelante, comprendiendo que la Argentina y el mundo van hacia un cambio institucional para marcarnos cuál debe ser la nueva agenda en términos productivos, de desarrollo educativo y social. Dice que tenemos que poner en discusión para construir la Argentina del siglo XXI. Estuvieron ahí sentados, todos disfrutando de ese momento y lógicamente entrando en íntima relación con lo más alto de la política, lógicamente aquí el presidente de la Cámara. Ahí los vemos estos jóvenes destacados, esta fundación que organiza talleres, seminarios, debates y entre ellos la posibilidad de entrevistarse con los líderes actuales de nuestro país, en este caso aquí en la Cámara de Diputados. Así que muy bien por estos 90 jóvenes estudiantes y profesionales del país. Ahí veremos algunos, ¿quién te dice? CEOs o gente de poder, con esa cara de niño, tal vez en cualquier momento lo vemos sentado en una banca. ¿Quién te dice para dónde irán estos líderes que se encontraron ayer con el presidente de la Cámara? Sí, acá estamos. Bueno, ¿qué tenemos? Una noticia, que ayer justo cuando nos íbamos se daba a conocer Gabriela Cerruti, que renuncia a la banca como diputada para tener un cargo en el Ejecutivo, ¿no, Laurita? Sí, tengo entendido que sí, que va a ir como una suerte de vocera informal o asesora de comunicación del Poder Ejecutivo. Sí, exactamente, una de las novedades. Muy bien. Es una de las voces más fuertes que tiene el oficialismo hoy a la hora de expresar las opiniones de la bancada que conduce Máximo Kirchner en la Cámara Baja.
Muy bien, fenómeno. Sí, muchas veces la hemos escuchado en ese sentido, lógicamente, hablar. Pasado como periodista, lógico, ¿no? Y la comunicación que lo tiene bien ahí al borde. La diputada Vernaza estuvo hablando de distintos temas. Ustedes saben que también hacemos un compendio de aquellos que ponen sus voces y en distintos programas y nos van contando sus pareceres con respecto a distintos temas. Y ahora la vamos a tener en un momentito nada más. Lauri, ¿cuál es tu tema para dentro de un ratito? ¿Qué nos vas a contar? Como para... ya lo tenemos, vamos a la diputada Vernaza, después seguimos con Laura y ahí la escuchamos, dale. En primer lugar, lo que quiero comentar es que nosotros estuvimos pasando una pandemia que hoy no podemos negar. Hoy parece que no se habla más de la tragedia por la que pasó todo el planeta y nuestro país, por supuesto, porque América Latina tuvo una segunda ola gravísima. Todo el tiempo nuestras autoridades educativas, tanto nacionales como provinciales, estuvieron asesorados por sanitaristas. De hecho, hay una comisión asesora del presidente que funcionó durante todos los picos de la pandemia y desde allí se tomaron las decisiones. Esas decisiones hicieron que en todos los niveles educativos se siguiera por otras vías. De hecho, tuvimos que reformar la ley de educación para poder tener educación remota. Y, por supuesto, en mi provincia, que es de la que puedo hablar, pero en todas las provincias, ni bien se pudo generar o garantizar las condiciones para el regreso, este regreso sucedió, está sucediendo y se están teniendo estrategias para recuperar el tiempo perdido o el tiempo que los aprendizajes no fueron todo lo deseables que uno hubiese querido. Quiero aclarar, yo tengo una relación directa y de mucho afecto con el doctor Norberto Liski, pediatra, que formó parte y forma parte de ese comité de expertos por el cual yo me iba enterando. Ese comité de expertos que mantuvo un perfil bajo, no se dejó de reunir durante todas las semanas de la pandemia y de los momentos críticos de la pandemia. Tenían una sala de situación donde comentaban el día a día de la pandemia y desde allí se daban las recomendaciones. Y en ese comité de expertos no todos forman parte o adhieren a nuestra fuerza política. No. Entonces, seamos respetuosos de que las decisiones se tomaron teniendo en cuenta lo que este comité decía. Muy bien. Siempre tan expresiva la diputada Vernaza, ¿no? Sí, seguro. Y sobre todo cuando se trata de temas educativos. Sí, ella lleva muy bien el tema de la niñez y la adolescencia y está muy abocada a esas cuestiones. Bien, son muchos temas los que están dando vueltas para que puedan llegar a entrar posiblemente en una próxima sesión, que ya repetimos, siempre está en nuestro ánimo y deseo, por más que acá venga la realidad de Laura, que nos digan por ahora no hay acuerdo y las elecciones lo ponen difícil y la situación del país, estaba leyendo los últimos números, una inflación del 54%. Es muy difícil la vida, sí, todos lo sabemos y son números que espantan absolutamente. Esperemos que con el control de precios que va a haber, que ya se instauró más a otros planes que se están llevando a cabo para ayuda de pymes y aquellos que les costó mucho, que nos costó en definitiva la pandemia, pueda mejorar un poco la situación económica y este país poder. Pero los números macroeconómicos, bueno, no se arreglan de la noche a la mañana. Pero decíamos, uno de los temas importantes es la educación. Y el diputado Sartori tuvo lo propio para decir desde Misiones lo siguiente. Las cuestiones de la crisis todavía no lo terminamos de evaluar y de medir qué consecuencias han dejado formalmente, ¿no? Porque recién se está retomando y se está volviendo a una vida laboral y a una vida y una cuestión normal con las consecuencias que la pandemia nos dejó. Pero sí le digo que Misiones es una provincia que en pandemia ha tenido una evolución económica distinta a la de las demás, casi que es una isla, justamente porque hemos tenido la suerte de que los dineros nuestros, por eso el reclamo nuestro de la zona de la ley especial aduanera, porque los dineros nuestros no se fugaron ni a Paraguay ni a Brasil, que es lo que siempre se fugaban. Y eso permitió tener un comercio que se expanda, que vaya para adelante, que genere fuentes de trabajo. Y seguro que tenemos la desocupación más baja que en otros lados. Lo que sí, el tema de los planes es una cuestión que hay que abordarlo y que hay que tener en cuenta a la hora de ir transformando esos planes en cuestiones que tengan que ver con una fuente de trabajo. Y con buen tino y criterio, la vez pasada el presidente corrigió con un decreto que el que tenía un plan podía trabajar. ¿Se acuerda que hubo una polémica con respecto a un trabajo estacional que hubo de una recolección de frutas y que se decía que aquel planero que iba a trabajar se le caía el plan?
Entonces había quejas de parte del sector privado que decía, nosotros no podemos contratar mano de obra porque no la encontramos. Bueno, eso se corrigió y eso es un criterio bueno a tenerlo, porque también quien lo toma por una circunstancia, por unos días para el levante de la cosecha, va a aportar, y eso también le sirve al ANSES, ¿no? Todo trabajo ayuda, en definitiva, y según donde esté, donde se le pregunte al diputado, donde se encuentre, la respuesta va a ser diferente, ¿no? Por la diversidad que tiene este país en cuanto a lo que es ofrecer un trabajo diferente al campo, que el urbano, que la pyme, que el que no está en blanco. Y reordenarlo es situación bien compleja. Bueno, al final me habló de educación, habló de la pandemia, pero vamos a hablar de educación en un rato nada más. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más de TV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo del Congreso. Las grandes movilizaciones feministas vienen colmando las calles, visibilizando las históricas desigualdades de género. La Cámara de Diputados de la Nación, comprometida con transformar esas desigualdades, creó la Dirección General de Igualdad y cuenta con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual en Recursos Humanos para defender la igualdad y la diversidad. Ahora, cada una de nuestras acciones las vas a poder encontrar en el nuevo portal de género. Una nueva herramienta fundamental que acerca a nuestra Cámara a cada persona. Recursero. Podés encontrar materiales descargables de cada ley. Ley Micaela. Un espacio para conocer su implementación y las transformaciones que está generando. Congreso en la calle. Las acciones territoriales que se realizan desde la Cámara. También, si sos una persona travesti trans, vas a poder dejar tu CV en el registro de solicitantes de empleo. Y vas a poder encontrar todos los informes y compromisos de transparencia porque vas a tener el acceso a la información pública de una manera clara y directa para conocer los sesgos de género de la Cámara y cómo trabajamos para revertirlos. Te esperamos en género.hcdn.gov.ar. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca y las noches en familia más divertidas.
Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El derecho a la información que tienen los consumidores. Esto no solamente está en la Constitución Nacional, sino que también está en la Ley de Defensa del Consumidor. Quien gane las elecciones tendrá que hacer cumplir el rol que tenga que cumplir, pero sin obstaculizar la posibilidad de que el gobierno nacional cuente con un presupuesto para el ejército. Nosotros en 4 años de gobierno macrista cerraron más de 100.000 pymes y vimos cómo se sucedió un industricidio en nuestra república. De lunes a viernes. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes. Mientras nosotros estamos analizando coyuntura y todos los proyectos que van entrando y los cambios en los proyectos que van entrando, aquí enfrente se está desarrollando un concierto maravilloso que tiene que ver con un reconocimiento al Cuchi Leguizamón, el famoso cantautor salteño que ha marcado un antes y un después en todas las composiciones, más de 800, un hombre muy inquieto, muy culto, un deportista. Estaba viendo la cantidad de situaciones que marcaron su vida o que él marcó la vida de los demás. Abogado, jugador de rugby, profesor de historia y literatura y diputado provincial por el Movimiento Popular Salteño durante la presidencia de Ilia.
Qué maravilla, ¿no? Cómo hay gente que es tan prolífica en distintos aspectos de la vida, no solamente en un área, sino en tantas. Y cuando el arte acompaña, mucho mejor le hace la vida a las personas. Así que bueno, autor de 800 obras y demás. Y justito acá enfrente están haciendo ese evento maravilloso que tomamos contacto nosotros, porque la idea es instituir el 29 de septiembre como Día de los Autores Argentinos. Así que bueno, es así la situación. Vamos a la próxima provincia y a nuestro próximo diputado, y después seguimos con distintos proyectos que van entrando, como algo de números concretos que trae Laura Serra y que tiene que ver con el presupuesto. Eso en un rato nada más. Provincia. Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido, un placer. Muchas gracias. Un gusto para mí poder compartir unos minutos con ustedes. Bueno, igualmente. Bueno, acá estamos analizando distintas cuestiones. Los números de la inflación no son nada buenos, ya era previsto, pero al mismo tiempo el gobierno está con todo, con una batería de medidas tendientes a aliviar la situación de tantos millones de personas que están en la franja más vulnerable de la sociedad. Y con planes, y con créditos, y subvenciones, y como decíamos, también a las empresas para que los puedan contratar a aquellos que reciben los planes. ¿Cómo ve la oposición toda esta batería de medidas, más allá de querer debatir, lógicamente, pronto en una nueva sesión? Sí, bueno, lo primero es eso, digamos, volver al funcionamiento normal de la institución que es el Parlamento. Que esperemos eso sea lo más rápido posible y se alcancen los consensos necesarios para que eso ocurra. A ver, lo veo, digamos, con preocupación. Yo digo, cuando las medidas están respaldadas con una economía macro sana, bueno, no hay ninguna preocupación, es correcto, está bien, es la dirección adecuada. El problema es cuando eso se hace emitiendo 3.125 billetes de 1.000 pesos por minuto. ¿Cuántos? Porque 3.125 billetes de 1.000 pesos por minuto. Ay, Dios mío. Ese es el nivel de la emisión hoy en la Argentina. Digamos, si todas las ayudas están respaldadas en esa máquina de hacer billetes, la realidad es que lo que doy por una mano lo saco con la otra, porque lo cobro a través del impuesto no votado, que es el más injusto de todos y que pagan justamente los sectores más vulnerables, que es la inflación. Hoy, con el pico de 3,5 puntos que acaba de marcar el INDEC, alcanzamos el 52,5, superamos la barrera de los 50 puntos anuales, lo cual no es una buena noticia, porque además todo indica que es un proceso que se viene o que está en vías de aceleración, lo cual genera una enorme preocupación. Por supuesto que uno no puede dejar de acompañar cualquier ayuda hacia sectores vulnerables. Lo que sucede es que lo que hay que generar es la situación macro adecuada como para que eso termine siendo una ayuda, si no es lo que se dice habitualmente, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sí, exactamente. Diputado Fernández, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. No, me quedé escuchando su frase, pan para hoy, hambre para mañana. No puedo no coincidir con usted, la necesidad de que justamente es necesario que las variables macroeconómicas puedan finalmente arreglarse de alguna forma para que justamente la economía sea un poco más sana y que no tengamos semejante devaluación del peso, ¿no?, todos los días. Preguntarle si, hablando de esta cuestión del gasto social, si esta iniciativa que se ha presentado últimamente desde el oficialismo, Sergio Massa, el presidente de la Cámara, puente al empleo, ¿no? La intención de ir generando empleo a partir de, la disminución supuestamente de los planes sociales. ¿Usted lo ve viable o dentro de este contexto macroeconómico todavía enfermo cree que no sería plausible de instrumentar? A ver, cualquier intento que se haga para transformar planes sociales en empleo genuino está bien. Es un paso dado en la dirección correcta. Después hay que moderar las expectativas respecto a los resultados, teniendo en cuenta los antecedentes. No es la primera vez que se intenta un esquema de
estas características. Y yo no digo que las veces anteriores hayan terminado en un fracaso, sí tuvieron un impacto mucho menor a lo que la expectativa inicial indicaba. El tema es tan simple como decir, no hay generación de empleo si no hay inversión y si no hay empresas que contengan esos empleos. Digo, está claro de que el ayudar en parte a disminuir el costo laboral puede ser un incentivo, pero si el horizonte de inversión desaparece para las empresas, no hay generación de empleo genuino. Claro. Argentina tiene un enorme problema. Deberíamos haber generado 600.000 puestos de trabajos adicionales, teniendo en cuenta los 250.000 que los que se destruyeron durante la pandemia, la recuperación en parte de esos puestos de trabajo que se destruyeron y lo que tenemos que generar todos los años para contener el crecimiento vegetativo y las capas etarias que se incorporan a la actividad económica. Por lo tanto, es imprescindible que generemos empleo. Ahora, para generar empleo tiene que haber empresas. Claro. Y para que haya empresas tiene que haber reglas claras de juego. Pero además de no tener que cambiárselas todos los días, como se las venimos cambiando, quiero recordarles que se incrementaron 16 impuestos en los últimos 2 años. Por lo tanto, todos los meses venimos cambiando la regla de juego que tiene que enfrentar un empresario. Pero además no tiene un horizonte, producto de la macro de la que estábamos hablando hace unos instantes, no tiene un horizonte de inversión que centralmente tiene que ver con la confianza. Acá hay que hacer un enorme esfuerzo lo más rápido posible, y eso francamente lo veo con posterioridad el 14 de noviembre, no antes, en generar un consenso básico de acuerdo nacional. Y para eso el gobierno va a tener que convocar a la oposición va a tener que ayudar y colaborar, todos tendremos que hacer un esfuerzo para generar las condiciones de consensos básicos que permitan recrear la confianza de los argentinos y de los empresarios. Si no hay inversión, no hay empresas, si no hay empresas, no hay empleo. Por lo tanto, todo lo demás son pasos, intentos, bien vistos, está bien, pero discúlpenme el escepticismo, no es la primera vez que esto se plantea, se ha intentado hacer ya en reiteradas oportunidades en la Argentina, porque es recurrente este tipo de cuestiones en nuestro país, y cualquiera que tenga mi edad, o algunos años menos, que ha vivido algunas décadas en la Argentina, sabe qué es lo que sucede cuando se acelera el proceso inflacionario de la forma que se está acelerando hoy y cómo se achica el horizonte para definir cualquier tipo de negocio, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Mencionaba Hola. Este tema del acuerdo, es una propuesta que ha hecho en otras oportunidades el presidente de la Cámara de Diputados por parte del oficialismo y que también ha retomado en esta última semana Horacio Rodríguez Larreta desde el PRO. A pesar de que no todos en el PRO han estado de acuerdo con la posibilidad de llegar a un acuerdo de ejes centrales con el gobierno y sobre todo con parte del kirchnerismo, ¿la Unión Cívica Radical cómo está respecto a esto? Mire, nosotros creemos que hay que generar políticas de Estado, está claro, hay cuestiones que hay que intentar sacar del debate, de la grieta, del debate público. Ahora, lo primero que hay que tratar de hacer es prolijar el propio oficialismo, porque no es solamente la oposición la que tiene diferencias, hay diferencias además en las más altas magistraturas del país, graves, hechas públicas, no es que yo estoy haciendo una lectura política, hago una lectura de los medios nacionales de cualquier color y título que ustedes quieran, hay cartas públicas, hay descalificaciones. Bueno, me parece que primero el oficialismo va a tener que ordenar la tropa, como se dice en la jerga, y a partir de allí sentarse a conversar con el resto, ¿no? O sea que no es que cargue la tinta contra el oficialismo. Y cualquiera sea el oficialismo, quien tiene que llevar el peso de una cuestión de esta es quien está en el gobierno. Claro. O sea que el primer puntapié lo debiera dar el gobierno. Si fuera al revés, es lo que está sucediendo, sería exactamente inversa la cuestión. Pero es lo que, claro, es lo que está pasando. Como radical, permítanme, sí. Desde la oposición se lo digo como radical, también es el teorema de Baglini. A mayor lejanía del poder, mayor irresponsabilidad en la postura. Bueno, me parece que acá
hay que dejar de lado ese tipo de comportamientos y hay que tratar de encontrar consensos que permitan generar soluciones para la gente. De lo contrario, esto va a ser muy difícil. Pero con esas mismas palabras hablaron de la imposibilidad de llevar la sesión pasada. Con esas exactamente mismas palabras que acabas de mencionar, Carlos. La necesidad de buscar acuerdo, las condiciones las pone el oficialismo, y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no bajaron? ¿Por qué no dieron quórum? Ya etiquetado ya podría estar, porque se avanzan en otras pedís cosas. una sesión especial, estás obligado a encontrar el consenso. Digo, si yo soy el que quiere definir el temario, o tengo el número para tratar ese temario, pero o acuerdo un temario para tener el número. Pero no estaban en consenso esas leyes. Es imprescindible, si no es una cuestión de que yo voy para donde quiero se trata solamente de lo que yo quiero y nada más. Bueno, no es así la cuestión, digamos. El sistema democrático funciona en un ida y vuelta permanente. Ni el oficialismo impone, ni la oposición impone. Hay que encontrar los puntos medios. Y si no se encuentran los puntos medios, se termina en esto, un fracaso. No sé, a mí me da la sensación y tengo entendido que hay mucha gente que esto que ha sucedido... Pero yo fui diputado... Sí, fue senador provincial también, Carlos. Mandato, digo. Yo recuerdo el comportamiento del hoy oficialismo cuando estaba en la oposición, ¿eh? Es que no se trata de ir todo el tiempo a lo que hicieron mal atrás cada uno, porque es interminable y insoportable. Todo el tiempo estamos hablando del gobierno de Macri. Yo lo entiendo y también me parece lo mismo, que el hartazgo, y por eso ahora están tan propositivos con el sí y con el se puede y si podemos, entonces se mezcla todo ya con los eslogan de campaña. Y está muy bien, pero yo quiero terminar de entender este movimiento político en un país que se cae a pedazos. Así es. Se cae a pedazos. Y están con el poder que sí que no. Comparto absolutamente. Digo, bueno, alguien tiene que manejar este esquema. Sí, qué sé yo, mire, pero el oficialismo es el que está manejando el poder, Carlos. Diputado, el oficialismo es el que maneja el poder, digamos, el poder es el que tiene la obligación de definir esto. Y si no, va a recibir un cachetazo y lo van a cambiar, está claro. Mi pregunta estaba centrada justamente en eso. Si el oficialismo lo hace formalmente, hasta ahora son declaraciones públicas, ¿va a encontrar en la UCR una mayoría dispuesta a sentarse a negociar? Esa era concretamente la pregunta. Está, de hecho, la UCR y están los secretarios parlamentarios de cada bloque intentando llegar a un acuerdo. Digo, desde hace más de una semana que están intentando llegar a un acuerdo para trabajar. Yo digo, vengo ayer tuve una reunión justamente en el área de defensa, que es de mi directa incumbencia y responsabilidad, en donde hemos tratado de construir políticas de Estado, digamos. Por lo menos hemos tratado de sacar el tema del marco de la grieta, de diferencias profundas en esta cuestión. Está muy bien, diputado. ¿Qué avances se van a ver en ese sentido? Lo último, me resuena ahora que... Nosotros estamos esperando que se haga la sesión para poder tratar, por ejemplo, ejercicios militares. Cuestión que es una vergüenza que el país no haya estado representado adecuadamente en el Bicentenario de Perú, una nación hermana, con quien además tenemos deudas más que importantes desde el punto de vista del afecto y lo que generaron como solidaridad ellos durante la Guerra de Malvinas, y no pudimos mandar 2 buques que estuvieron anclados en Ushuaia a la mitad del camino para ir hacia Perú, porque no sancionamos la ley por la falta de funcionamiento de la Cámara de Diputados, no sancionamos la ley que permite la realización de la entrada y salida de tropas extranjeras en la Argentina, digamos. Claro, únicamente tiene que pasar por la Cámara, no lo puede decidir el Ejecutivo eso. Claro. Cuando se trata de defensa, no lo puede decidir el Ejecutivo ni lo puede decidir exclusivamente la Comisión. Tiene que tratarlo el seno del Pleno, digamos, el Pleno de la Cámara, ¿no? Pero digo, como ese, digamos, hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos decir de trabajo conjunto en ese sentido. Bueno, me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Bien. Está bien. Y con respecto al presupuesto, diputado, ¿qué pudieron hacer una evaluación más profunda en estos días? ¿Cómo están? ¿O están a la espera de ver qué decide el oficialismo? No, creo que están trabajando los secretarios parlamentarios de todos los bloques intentando acordar no solamente la decisión del oficialismo, digamos, sino seguramente va a haber un planteo, un pedido
puntual de cesión por parte nuestra, ¿no? Esa es una posibilidad que yo había escuchado justamente, que si no hay una sesión la semana que viene, bueno, Juntos por el Cambio podría avanzar en un pedido de sesión especial para justamente el martes próximo. ¿Usted cree que es plausible de que esa sesión especial se realice? Es una posibilidad, digamos, es una de las cuestiones que hemos hablado en el bloque. Nosotros pretendemos funcionar y que el Parlamento funcione. Le hago una pregunta Digamos, lo que pasa es que cuando uno pide la sesión especial hay que trabajar para conseguir el quórum. Claro, por supuesto. La cuestión es tener un temario ahí que sea, atractivo para los distintos bloques. El temario era el mismo que había planteado el Frente de Todos, con el agregado de algunos temas que están planteando otros bloques, incluido nuestro. ¿Qué sería ley Ovina y emergencia educativa, Carlos? Sí, una de las alternativas también se planteaba la modificación de la ley de alquileres, fundamentalmente los 2 artículos que han generado un enorme cuello de botella que están sufriendo centralmente los inquilinos porque ha desaparecido la oferta del mercado, digamos, producto de la incertidumbre que se ha generado a partir de 2 cuestiones que tienen que ver con el plazo del alquiler y que tienen que ver con la forma de indexación planteado en el esquema de alquiler, sobre todo ante el proceso de aceleramiento de la inflación, ¿no? Bueno, hay que generar alguna modificación que permita que vuelva la oferta para que se regularice una situación que hoy está artificialmente agravada por, a mi juicio, por la ley que está vigente. Está muy bien, está muy bien. Diputado, para pasar a algún tema un poco más amable, porque si no terminamos todos fastidiados y enojados, porque la verdad que está todo muy complejo y difícil, pero pasan cosas buenas también, como reactivación en ciertos sectores, sobre todo en el turístico. El programa Previaje funcionó muy, pero muy bien para tanta gente que hoy por hoy tiene un peso más o decide gastar o ponerse con ganas de poder... bueno, no ahorrar, pero sí gastar lo que tiene. ¿Cómo le ha ido a Tandil? ¿Cómo le ha ido a Provincia de Buenos Aires? Me gustaría saber. Muy bien, en Tandil la verdad que ha funcionado a pleno. Todos los... de hecho hubo que derivar turistas a localidades cercanas, a Raucha, Ayacucho, porque no había más capacidad, estaba agotada la capacidad de alojamiento en la ciudad. Bueno, ha funcionado a pleno, digamos. Evidentemente se dan dos situaciones. Una, digamos, la gente que no está viajando al exterior. Claro. Que eso implica alrededor de 1 millón de personas que antes realizaban esporádicos o periódicamente viajes al exterior, que hoy están haciéndolo adentro de la República Argentina. Y además, producto del tema del aislamiento, hay mucha gente que está desesperada para salir, donde tiene la menor oportunidad, busca, estando en Buenos Aires como estoy yo, digamos, busca escaparse del departamento y del cemento para tratar de encontrar un poco de verde, un poco de naturaleza, un poco de esparcimiento, y bueno, destinos como mi ciudad le brindan eso a la gente, así que fuimos uno de los privilegiados en el sentido de ocupación plena. Lo mismo sucedió en términos generales en la costa, hubo muy buen trabajo del sector turístico que en los últimos tiempos la ha venido pasando muy mal. Esperemos un gran verano entonces y toda esta gente que empezó a trabajar otra vez, bueno, pueda consolidarse y salvar esa industria. Ojalá sí se dé, porque el turismo es un multiplicador enorme de puestos de trabajo. Así es. Porque la realidad es que con poca inversión, en términos relativos estoy hablando, se generan muchos más puestos de trabajo que lo que cuesta generar un puesto de trabajo, por ejemplo, en el sector industrial. Claro. Y en realidad, digamos, esto permite un derrame desde el punto de vista económico al resto del conjunto de la sociedad, que el dinero que ingresa por turismo se derrama
rápidamente en otras actividades. Solo una preguntita, Carlos, que anda medio atragantado por lo que veo. No sé si puede. Una más. Hoy estamos con las alergias terribles, acá en el piso también. Chicos, prendan el aire si pueden, acá que lo habíamos cortado. Escuché que el tema gastronómico estaba pidiendo gente, pero al mismo tiempo, porque cantidad de gente que ha quedado sin trabajo, lógicamente ya lo sabemos, lo presuponemos y lo sabemos concretamente. Pero al parecer se queja el sector gastronómico que no pueden tomar gente, porque o no sabemos por qué razón, si es cuestión de sueldos, si es cuestión de condiciones laborales o de preparación o de que esa gente ya se fue para otro ramo. No sé qué está pasando por ahí. ¿Me podés decir algo si hay en tu ciudad o que hayas escuchado en Provincia de Buenos Aires de esta queja de los gastronómicos? No, la verdad que no lo he escuchado, digamos. Lo que es probable, sí que estemos frente a situaciones complejas, porque, digamos, durante todo el proceso de la pandemia hubo cierres de establecimientos. Sí. Muchos de ellos, uno de los sectores que más sufrió, digamos, el sector turismo, pero el sector gastronómico. En ese esquema, digamos, también hay menor cantidad de oferta. Sí. No pensás que una ciudad como la mía, que tiene entre 7.000 y 8.000 platos de oferta gastronómica. Una barbaridad. Sí, digamos, a ver, estamos hablando de arriba de 10.000 plazas entre hoteleras y parahoteleras, por lo tanto la oferta gastronómica va un poco en paralelo con esa cuestión. Genera, digamos, la desaparición de varios establecimientos o el cierre de varios establecimientos. Todavía falta esto que hablábamos hace un rato, falta que reaparezca confianza, falta que aparezcan horizontes un poco más prometedores para que vuelva a darse ese equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Perfecto. Ojalá que sea así. Un fin de semana en Tandil, para los tandilenses es muy difícil salir a comer con tu familia afuera, porque no encontrás lugar, digamos, no tenés reserva previa, no encontrás lugar, empezás a dar vuelta por todos los restaurantes conocidos y no encontrás lugar para comer. Ha pasado y te has quedado comiendo una empanada en tu casa. Gracias. No, los salamines queso, como corresponde. Salamines. Me promete la gente, los diputados de Tandil, que van a traer. Yo me voy a ir y no voy a ver un salamín. Los mejores salamines son los de Córdoba. Todos los salamines que he prometido sería socio de la firma. Aquí tiene un aliado. Eso es cierto. Acá salió una cordobesa que está diciendo que prefiere lo de la provincia de ella, pero entramos en terrenos que para qué. Probemos todo. Yo soy aliado del diputado porque tengo nexos familiares en Tandil, así que... Mira, 2-1. Hay pelea. ¿Qué va a ser? Nosotros tenemos el récord Guinness del salame más largo del mundo, así que no creo que en Córdoba pase eso. Exactamente. No, ¿qué pasó, ¿Te redoblo? Gracias, diputado, un placer. Igualmente, hasta siempre. Hasta luego, hasta siempre. Bueno, así las cosas. Tratando de ver por distintos lados de qué manera poder ver una realidad grande, ¿no? Que pasan muchas cosas y que es difícil todo lo que vivimos, pero al mismo tiempo hay unas pequeñas salidas y estos fines de semana hay ciudades como Tandil. Allá en Catamarca hablábamos con un diputado catamarqueño que sí. Medio como que nos pinchó un poco el globo, porque tiene lugares tan bellos, Catamarca, los salares y las quebradas y volcán, pero claro, no tiene vuelos. ¿Cómo vas a llegar? Y no está muy cerca de las ciudades más pobladas. Claro, entonces es difícil cuando se trata de considerar la industria del turismo, más allá del arreglar una casa bonita para hacer un hotel boutique. Entonces son muchas las cuestiones, ¿no? Que sí, se tiene que... El tema de los vuelos realmente es un tema muy preocupante. Lo padecen los legisladores cuando tienen que venir a la capital federal, que no tienen vuelos para venir. Totalmente. Con lo cual ahí hay un problema muy serio. De antes de la pandemia ya estamos hablando, que ya hay un cronograma bastante corto para muchos. Pero acá el gobierno nacional hizo una política exprofeso para diezmar a todo lo que fue la aeronavegación low cost. Sí. Digamos, fue una política exprofeso y deliberada. Sí, que de todas maneras no te llevaban a estas provincias. No te sí, bueno, a Catamarca una low cost no iba. No, pero a lo que voy es que antes había mucha más oferta para había muchísimas Mendoza. más ofertas y había sobre todo muchas relaciones entre las provincias de las low cost. Claro, que eso ayuda completamente al turismo. Absolutamente. Si no tenés la forma de viajar, no llegás nunca. Y el país es tan bello y tan amplio y tiene tantos lugares
lugares, uno termina siempre yendo al mismo, Sí. o las ciudades más importantes, que maravillosas sean y que sigan creciendo, pero se necesita que llevar ese turismo en países en Europa que viven solo de eso, ¿no? Uno dice, bueno, es distinto, acá este país es diferente, estamos muy lejos de todo, tenemos mucha distancia, entonces un fin de semana y hay que recorrerse, hay que pagar un pasaje en avión que no sé ni cuánto está para ir a las todos los cataratas. países están acostumbrados a hacer 400 kilómetros para ir un fin de semana. Claro. Como hacemos nosotros que nos vamos En Europa te recorre media Europa, esos kilómetros. Ponele. Bueno, chicos, ustedes dirán, ¿vamos a lo de Laurita? Bueno. Dale. Los números del presupuesto. No. Okay. Laura, habla vos porque yo ya hoy estoy completa. Dale, sí. No. Lo que pasa es que yo te comenté de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Correcto, por eso se me mareó un poco. Por eso te quedaste con la palabra presupuesto. Maneje todo usted, señora, que acá Pero vos sabés que la Oficina de Presupuesto del Congreso aborda distintos temas, además de la ejecución del presupuesto propiamente dicho. Sí. Y los invito a que puedan meterse en la página de la OPC, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, porque hay informes, la verdad, muy interesantes y muy técnicamente elaborados, que realmente valen la pena de hacerle un seguimiento, sobre todo si uno está interesado en saber, en qué se gastan nuestros recursos, cómo está haciendo el seguimiento de las distintas metas físicas que se plantea el Gobierno Nacional, el cumplimiento de las metas físicas previstas en el presupuesto. Una vez que se cumplió el presupuesto o se finalizó el ejercicio fiscal, si efectivamente el presupuesto estuvo a la altura, si finalmente se han cumplido las metas previstas, en fin. Es un organismo técnico que los legisladores y las legisladoras cuentan desde 2016 que está funcionando, 2017, está funcionando esta oficina que tiene estos informes que son gratuitos, así que la verdad vale la pena. Y en este caso han sacado un informe que no tiene que ver con el presupuesto propiamente dicho, y por eso me pareció también interesante, sino que tiene que ver con el impacto que tiene la maternidad en el salario y en las condiciones laborales de las mujeres. Mira, ¿no? temón. Gran tema, Sí, sinceramente, ¿no? Porque uno, digamos, somos mujeres, nosotros de alguna manera en nuestra realidad cotidiana podemos tener una somera idea de que efectivamente estamos perjudicadas, pero uno cuando lo ve globalmente, con los números, con los porcentajes, ahí te das cuenta que la sensación que uno tiene de que cobra menos o de que tiene menos posibilidades de insertarse laboralmente porque es mamá, bueno, está comprobado empíricamente. Sí. Entonces, esto es justamente a lo que apunta el informe de la OPC. Describir puntual y cuantitativamente cómo es este impacto. Uno de los puntos que a mí me llamó la atención es que el 31% de los hogares, Karin, están a cargo de una mujer. Mirá. O sea, un tercio... Económicamente, estamos hablando. Exactamente, un tercio de los hogares de este país lo están llevando adelante mujeres. Entonces, a partir de eso, es una premisa que de alguna manera te va a guiar para decir, bueno, ok, si hay un tercio de los hogares que hoy están sostenidos económicamente por mujeres, evidentemente el ingreso de la mujer es más que importante. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mercado laboral en los hechos? Y en los hechos estamos viendo de que, por ejemplo, una mujer con hijos percibe un salario 12% menor que el de una mujer que no es madre. Siendo esta penalidad mayor en presencia de hijos o hijas adolescentes. La probabilidad de que una madre se inserte al mercado laboral, remunerado por supuesto, es 11,5% puntos menos que una mujer con hijos. Que una mujer sin hijos. Es decir, que una mamá que quiere insertarse en el mercado laboral tiene muchísimas menos posibilidades que una mujer que no tenga hijos. Evidentemente, este problema se acentúa cuando tiene chicos menores de 10 años. Entonces son todas las dificultades que por ser mujer primero, no por ser mujer primero, pero por ser mamá y sobre todo ser madre de menores,
el camino es muchísimo más empinado. ¿Pero empiezan a cobrar menos cuando tienen hijos, es así? ¿O directamente tienen hijos chicos y le pagan menos a una que no tiene hijos? Exactamente. Cuando vos tenés chicos... ¿Es deliberado esto? Y lo que pasa es que... se hace en el promedio, digamos. Exactamente. Te comentaba también que las desventajas se agravan con la cantidad de hijos. Una mujer con 3 o más hijos tiene 15 puntos porcentuales menos de posibilidad de trabajar que una mujer que no es madre. Y un salario relativo 18% más bajo. Casi un 20%. Muchísimo. Es mucho, ¿no? Con 3 hijos. Sí. Como te decía entonces, el 31% de los hogares argentinos están a cargo hoy de una mujer. Madres solas con hijos menores de 18 años... No sé, son las que perciben el menor salario por hora. Pienso, mientras vas comentando, ¿no se podría hacer una legislación que prohíba que esos datos sean consultados en una búsqueda laboral? Yo la verdad es que no te sabría decir si efectivamente eso se puede legislar. No. Pero lo cierto es que hoy por hoy y se han presentado proyectos de ley para tratar de acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres y entre mujeres también. Pero esto, el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres y en el mercado laboral propiamente dicho no se está abordando como tema de agenda en la Cámara de Diputados. Que teniendo tantas comisiones, yo siempre lo reitero acá, vos sabés que yo no soy feminista de ninguna manera y justamente lo que digo es esto. Da la impresión de que las diputadas y las senadoras ponen mucho énfasis y está bien en determinados temas de agenda de las mujeres, pero lo que tiene que ver con esto, que nos hace a la vida cotidiana, a nuestra calidad no es calidad de vida, sino a nuestra supervivencia, digamos, como ingreso mínimo que necesitamos para vivir, no se están ocupando, ¿no? Simplemente empiezan por ahí un hilo más fino, Laura. Hubo mucha inequidad toda la vida, entonces empiezan por eso, por la que está, por el trans, por la que no consigue laburo, la que está muy en el quintil más abajo. No, yo no digo que no te tengas que ocupar. A modo de el contexto, tema es que digo. Pero esto es no verdad está lo en que decís, agenda nunca. Se han presentado un montón de proyectos y nunca se debatieron. Cuando yo te digo nunca, es que no se han debatido. Sí. Nunca ha llegado al recinto una ¿Qué iniciativa proyecto tendría que salir ideal o que ya ha salido para contrarrestar todo esto? Por lo menos tendríamos que debatir y que se han presentado iniciativas en ese sentido, la cuestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres, partiendo de la base. Sí. Y esto nunca se debatió. Bueno, hay sectores políticos que niegan que exista esa brecha salarial. Bueno, acá hay datos empíricos. Que llamen, levante el teléfono y nos pregunten directamente. O sea, a ver. Obviamente hombres. Y aparte, sinceramente, uno de los que... Y no es por defenderlo, ni mucho menos, pero lo que voy es que a tal punto existe la brecha que un presidente de la Nación como Mauricio Macri presentó un proyecto de ley, creo que el último año de su gestión, que nunca se abordó en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la Nación. Con lo cual a mí me da la impresión de que son temas que hacen a la cotidianeidad de las mujeres, profesionales, no profesionales, las que laburamos todo el santo día, y que, bueno, que no son atendidos en la agenda del Congreso, ¿no? Y está muy bien que se ocupen de otras cuestiones, como vos decías, de los colectivos y que hoy por hoy, pero estaría bueno también que las cuestiones laborales del resto de las mujeres también tengan un lugar en el tratamiento de los proyectos de las comisiones, aunque más no sea. Excelente, Laura. A que así sea, ojalá, para mayor equidad, que es lo que queremos y anhelamos, un acceso, un mejor acceso a la igualdad. De diputada Landricini la tenemos como para poder ilustrar otros temas y en la voz de ellos y ellas, diputados y diputadas de la Nación, que opinan sobre distintos temas aquí preguntados. Los precios, las tarifas, los salarios, el tipo de cambio son variables centrales de la economía y los precios se fijan entre la oferta y la demanda tradicionalmente, pero en situaciones como la salida de una pandemia que va haciendo recuperar la economía de manera heterogénea y que ha profundizado las desigualdades entre distintos sectores sociales, es necesario que el Estado, como en distintos momentos de la historia de un país, regule para garantizar la accesibilidad y sobre todo a los artículos de primera necesidad. No puede decirse que
se deba analizar exclusivamente el precio para fijar cómo son las relaciones entre empresas, oferentes, demandantes, consumidores y Estado. Porque también, ustedes saben, la cantidad de programas que el Estado Nacional ha puesto en marcha, como los programas de créditos a bajas tasas, los programas Repro, etcétera, que están ayudando a contener los costos de las empresas. Entonces las empresas también tienen que reconocer que no pueden cargar en los precios cosas que estén fuera de la realidad y que quieran tener márgenes de ganancia que generen hambre, desnutrición, y después la sociedad se espante cuando tenemos cifras de 50% de pobreza en niñez o en adolescencia y más de un 10% o 13% de indigencia. Porque después surgen esas expresiones que parecen hipócritas cuando quieren culpar al gobierno de eso, cuando hay mucha especulación en los formadores de precios. Es cierto que a nivel internacional la recuperación de la economía de los países de mayor población y demanda ha hecho subir muchos precios de alimentos, de insumos, de commodities, incluso del gas. Pero no podemos pensar que todo esto tenga que trasladarse de manera eterna a los precios cuando algunos precios internacionales se han empezado a acomodar. Los precios, ahí estaba la diputada refiriéndose. Para tener una idea, bueno, el índice de precios al consumidor subió un 3.5 en septiembre, un incremento del 2.5 registrado el mes anterior, muy alto, porque venía bajando. Sí, y vuelve se esperaba a subir, el repunte, sí. pero me parece que aún más de lo que habían pronosticado algunas las mediciones privadas, ¿no? Estamos como en noviembre del año pasado, por el número. La suba fue del 2.9 en alimentos, 5.9 en vestimenta. No, la ropa es una cosa. 4.3 en salud, 3 puntos en transporte, 3.8% en recreación y cultura y el 4.1% en restaurantes. Mucho previaje, pues si te van a subir todo, no hay previaje que alcance para terminar con la deuda, ¿no? De tener un tiempo para que la quieras pasar bien. Y hablando de pasarla bien, exactamente, de lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver no solo con pasarla bien, sino con nuestra salud. Tiene que ver con es un buen pie, no como el que le di al agua. A él le... Te agradezco, Karin. Tiene que ver con lo que veníamos hablando del fin de semana largo, del turismo, del previaje, todo. Todo tiene que ver con todo. Obligación de cobertura de protectores solares. El autor de la propuesta es el diputado Gustavo Heinz, del PRO de Entre Ríos, que en su artículo 1 establece que las obras sociales y la medicina prepaga deberán incorporar como prestación obligatoria la cobertura de protectores solares con protección 30 puntos o superior. Claro. Estamos hablando de las cremas solares. Sí, señor. Para que quede claro en este lenguaje técnico legislativo. Sí. A través de prescripción médica o de acuerdo al criterio de cada especialista se prescribe para proteger cada tipo de piel y la cobertura que uno tenga deberá incluirlo como si fuera un medicamento. Mira. Son las cremas estas son elementos para nada baratos. 800 pesos uno baratito, acá tenemos en Mercado Libre. Muy bien. Un Family tenés 1.500 pesos y no estoy hablando de marcas muy importantes, sino las marcas buenas de cremas. Que si te vas con un par de chicos olvídate. A la playa una semana, te dura en un par de días, ya tenés que estar comprando otro más. Así es. En su artículo 2, el proyecto lo que dice es que se deberá incorporar este tipo de elementos al programa médico obligatorio. Con la cobertura de protectores de solares factor 30 o superior, como dije antes. Es decir, prácticamente lo pone en un nivel de un medicamento, incluyendo en el programa médico obligatorio y que entre dentro de la cobertura de obras sociales y de medicina prepaga. La autoridad de aplicación deberá realizar campañas permanentes en distintos medios de difusión y o comunicación sobre la importancia del uso de protectores solares. Estos son los artículos más importantes que me parece del proyecto. En concreto es lo que establece el objetivo y a lo que va, que es un proyecto bastante sencillo. Y para retratar un poco lo que dice el diputado sobre la presentación de este proyecto, en los fundamentos describe, argumenta que existe evidencia que las consecuencias que ocasiona la prolongada
e indebida exposición al sol genera cáncer de piel y que la única herramienta para prevenirlo es este tipo de cremas, de protectores solares, y por eso presenta esta ley para que se establezca la cobertura obligatoria en las obras sociales y en la medicina prepaga. Los otros días fui al dermatólogo. Sí. Y la primera pregunta fue, ¿usás protector solar? ¿Tomas mucho sol? Cuando voy... No, de ninguna manera. Porque ahora... Cuando voy de vacación. Error en la respuesta, me dice. Hay que salir a la calle con protectores. Señor, doctor, no. Sabe que sí, porque es cada vez peor. Las consultas que tenemos en hospitales por cáncer de piel o situaciones de enfermedades de la piel por el sol. Porque ya no es el famoso mismo sol de hace 20 años. Exactamente. Yo no lo incorporé, pero como tengo un hijo muy chiquito, lo incorporé para él. Sí. Para ir al jardín. Mira, qué bueno, todos los días le pones... Todos los días porque en ¿Cuánto el jardín, tiene Marquitos? 2 años. 2 chiquititos, sí, claro. Cumple ahora el lunes. Pero cuando va al jardín, obviamente tienen un espacio donde están los juegos. Muy bien. Y está al descubierto. ¿Sabes qué y eso la pediatra nos marcó tanto a mí como a la madre y lo adquirimos porque es complicado. Me encanta. La nueva generación de padres, Laureta. Responsables en hicimos algunas otras cosas buenas también. Escúchame, me dijo el médico, de 0 a 16 años, el sol que se tomó en esa época es el responsable de los problemas de la piel de toda la vida y de la cantidad de arrugas que podamos llegar a tener. Por la cantidad de sol y sobre todo si uno vive en lugares y está con actividades al aire libre. No es una pavada este tema, lo que pasa es que tenemos un Estado que ya se encarga de tantas cosas. No es solamente en verano. ¿Hay fabricación nacional? No tengo idea de eso. Supongo que sí. Debe haber ¿no? laboratorio, sí. Ahora, pero ¿por qué? Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Por qué son tan caras? Sí. Habría que preguntarse eso. Evidentemente porque son algunas o la mayoría importadas y ahora voy a averiguar un poco del asunto ese porque es cierto lo que decís. Hoy por hoy es una situación de riesgo someterse y quedarse al sol, sobre todo teniendo en cuenta ciertas pieles. Hay ciertas pieles mucho más vulnerables que otras. Y las blancas y la de los niños por sobre todo. Y realmente es acumulativo. Después vienen los problemas en la adultez, lógicamente, y no solamente con los cánceres, sino con otro tipo de afecciones. Y me dio muestrita. Tomá, me dice, lleva, fíjate. Y bueno, ahora todas las mañanas me lavo la cara y me pongo no sé cuánto me va a durar, Laura. La muestra disciplina poco. Esa, porque no es algo más que tengo que agregar a la vida, que ya seguramente no te va a alcanzar hasta que este proyecto de ley esté vigente y te lo pueda cubrir el servicio. Hay un proyecto de ley que ha entrado hace muy poco, que lo estamos tratando mucho, explicando de qué manera, porque tendría el acuerdo de la oposición cuando nosotros vemos, lógicamente, y hablamos con los diputados opositores y le preguntamos, que es el proyecto del diputado Sergio Massa acerca del plan trabajo, puente trabajo, convertir los planes sociales en trabajo. La diputada Cristin Beni dijo lo siguiente con respecto a este tema. La realidad es que es tan necesario como difícil de lograr y creo que requiere una mirada más integral y un debate que va a ser largo, pero que es muy necesario, que no tiene que ver solamente con la reconversión de los programas sociales, que lo hemos intentado también en nuestro gobierno, sino que tiene que ver con generar muchas condiciones, no solamente para que estén disponibles los puestos de trabajo, sino, en mi caso, me tocó trabajar también muy de cerca del programa Empalme, particularmente en la inserción de jóvenes al mundo laboral, y la realidad es que muchas veces la relación laboral no prosperaba por otros motivos vinculados a las habilidades socioemocionales y la lejanía y la exclusión del mundo del trabajo, como la cantidad de niños o niñas que tenían las personas a cargo, que a veces era muy dificultoso poder resolverlo, la distancia de los lugares de trabajo, la complejidad en el acceder a un lenguaje, a una forma de relacionamiento o de habilidades no solamente técnicas, sino específicas que tienen que ver con desarrollar todo lo que hay alrededor del mundo del trabajo, de la empleabilidad, además del empleo, que son muy complejas, no son fáciles de realizar, con lo cual, por supuesto, hoy lo que veíamos también es el incremento realmente fenomenal que hubo de programas sociales en Argentina, y lo que estamos viendo es una demanda inclusive de los propios sectores de los movimientos sociales hacia el trabajo, con lo cual es un debate que es absolutamente necesario, pero hay que mirarlo en una mirada integral sobre todo el mundo del trabajo y también sobre el mundo de la educación. No podemos mirarlos como esquemas separados.
Bueno, ahí está, en la oposición opinando sobre distintos temas que en términos generales llegan a un acuerdo con esto, ¿no? Y con otras cosas también, Lau. Más allá del poder que puedan tener unos y otros para manejar sesiones y algo más. ¿Estás buscando que te diga? Se me ocurre otra analogía que no la voy a decir, pero yo sé que ustedes también la están pensando, en cuestiones de poder y eso. Pero la situación es la siguiente. Hay acuerdos para tratar temas importantes y una vez que se supere esta situación del acordar para la sesión, van a llegar y van a salir leyes importantes, ¿no? A ver, yo creo lo mismo, Karin, que vos. Yo creo que va a haber una sesión seguramente antes de que termine el periodo legislativo, es muy probable, por una cuestión hasta racional. Hay muchos dictámenes que están esperando ser debatidos en el recinto porque de lo contrario perderían estado parlamentario. Como etiquetado, por ejemplo. Por ejemplo, sí, y otros que son también importantes. Ahora bien, la cuestión es esto que vos marcabas, la puja de poder por el manejo de la agenda legislativa. Y entonces, bueno, como veníamos comentando estos días en Diputados TV, los secretarios parlamentarios de los distintos bloques están buscando acercar posiciones y bueno, estamos en un periodo electoral, con lo cual las pujas se hacen más difíciles de resolver. Sí. No perdamos las esperanzas, Karin. No, perdamos de ninguna las esperanzas. manera. Acá las Posiblemente alentamos. pueda haber una sesión dentro de una semana y media, 10 días, acordada. Hay un sector de Juntos por el Cambio que quiere presionar para que se haga la semana que viene. En fin, bueno, estamos en campaña y cada uno trata de llevar agua a su propio molino. Es así. Exactamente. Como nos dijeron algunos diputados, se han designado algunos secretarios de cada bloque y han mantenido conversaciones durante el fin de semana largo y durante estos días seguían las conversaciones y ahora cada bloque deberá definir internamente qué hace con ese acuerdo, con esa conversación y con ese punto de acuerdo que lograron los representantes de cada bloque. Estamos en ese momento. Como decía Laura, Juntos por el Cambio se debe definir si se acepta esperar hasta la semana del 26 y pasar la siguiente sin sesión o si directamente se presiona por una sesión esta misma semana que viene. Juntos por el Cambio se ha sentido muy empoderado después de las PASO y quiere marcar quiere diferenciarse e imponer algún asterisco en la negociación, en las distintas negociaciones que se van dando, ya sea incorporando en un proyecto o también marcando el momento. En la legalidad de hacer todo lo que hacen, eso no se discute. Así se está acá. Yo sé, me cuesta un poco entenderlo, pero ustedes me enseñan muy bien y entiendo que hay una riqueza muy profunda en el hecho de, está bien, sos oficialismo, el día de mañana vas a ser oposición y yo oficialismo y vos me tenés que acompañar así como yo te acompaño o debés, porque hay que sacar un país adelante. Yo solo marco el contexto muy grave en el que estamos y situaciones de emergencia, así como, y siempre digo la misma imagen, nos tranquilizaba ver a Larreta, Kicillof y el presidente en momentos donde se necesitaba, duró un suspiro. A veces choca pero un poco. Bueno, uno entiende que también los acuerdos van por atrás, no solamente para la foto y que todos estemos bien, porque papá y mamá, y si hago esa referencia, no se pelean. No son papá y mamá, y las peleas son enriquecer distintos aspectos de la vida. Pero a veces choca un poco los tiempos. ¿Cuándo lo hacemos? A veces chocan un poco los tiempos, que se demoren tanto frente a urgencias que parecen... De leyes urgentes, claro. Que tienen que resolverse rápidamente. Pero, exacto. Porque los vitivinicultores están esperando esa ley y etiquetado la esperamos todos también. Y va a salir en algún momento, pero si se cae que no se trata, bueno, es peligroso, pues cae y perdemos. Te pierde estado parlamentario y tiene que volver a cero esto, ¿verdad? No, y acá el tema quizás más de fondo, y es lo que genera más polémica, es ¿por qué tener un Congreso paralizado? Claro. Cuando debiera estar funcionando. Como venía funcionando muy bien. No, el Congreso debe funcionar porque es la obligación de los legisladores. Para eso se les paga. Claro. Digamos, cobran una dieta todos los meses. Digo, quizás suena antisistema, lo que no es antisistema, es todo lo contrario, es proteger una institución. Hace 3 meses que la Cámara de Diputados no sesiona
Pero no solamente no sesiona, no hay reuniones de comisión siquiera. Sí, que si vos me decís, bueno, al menos hay trabajos en comisiones y se va agilizando el debate de Claro, se algunas va adelantando iniciativas. el día de mañana que traten, cuando se pongan de acuerdo y logren ese acuerdo, en la Tal sesión. cual, pero mientras tanto trabajan. se va trabajando. Pero hoy por hoy no hay nada de trabajo. Y eso me parece que lejos de poder ser justificado, de ninguna manera puede ser no tiene argumento. Bien. No, la campaña política, desde mi punto de vista, no es un argumento. Señores, ha sido todo por ahora, por hoy, pero sigan, por supuesto, en la pantalla de DTV con más actualidad legislativa en nuestra Cámara de Diputados. Chau, pásenla lindo.